Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Un gusto enorme en esta serie de La Patada y el arte de la patada. Entonces, pues prácticamente hace un rato, hace unas horas, nos encontramos aquí con la emoción de que hay una victoria muy especial para nuestro país y que eso hace que lo celebremos, que estemos muy contentos. Y yo estoy doblemente contento porque tengo como invitado a un gran pintor, a quien admiro, es un gran artista, es una persona, pues con quien hemos caminado juntos algunos añitos, y conociendo cómo trabaja y cómo crece su propuesta estética. Me refiero, por supuesto, al gran maestro Juan Carlos Jaurena. Muchas gracias. Hasta se me va la emoción, de decir, le agradezco mucho, maestro, un enorme gusto. ¿Cuál es este vínculo que yo sé que tiene en su vida este gran deporte? Hola, Toño, pues muchas gracias por invitarme a participar en esta charla. Mira, yo nací en 1964, entonces para 1970 que se desarrolla la gran fiesta de fútbol en México, México 1970, yo vivía en Villacuapa y tenía 6 años de edad. Y Villacuapa del Estadio Azteca eran un par de kilómetros, cuando mucho. O sea, estaba muy cerca de donde vivíamos. Pero no nada más eso, sino que yo ya a esa edad, que tenía un hermano mayor, eh, por un año y cacho me llevaba esa edad, pues ya jugábamos con la pelota, ¿no? Y con los vecinitos, con los vecinos de nuestra edad, jugábamos en lo que yo consideraba que era un Edén, Villacuapa de aquellos años. Y digo un Edén porque todo era verde alrededor. El canal de Miramontes no era una avenida, era realmente un canal. Cruzando periférico a esa altura de Cuemanco, todo eran sembradíos de maíz, etcétera. Entonces, nosotros teníamos mucho, dentro de la unidad habitacional de Villacuapa, teníamos mucho espacio de áreas verdes para jugar. No solo al fútbol, sino a infinidad de juegos infantiles, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el fútbol, ya desde entonces y antes de esa fiesta futbolera, eh, nosotros ya lo jugábamos y nos parecía muy divertido. Obviamente, la influencia de ver equipos, lo veíamos en la televisión, no en el estadio, equipos como Brasil, que ganó la Copa ese año, y tantos otros, pues sí nos motivaba a jugar con más entusiasmo, ¿no? Eh, Tiempo después, mi padre, que siempre le fue al América, al equipo del América, nos inscribió en la escuela de fútbol del América, ahí cerca también de esa zona del sur de la ciudad, de Cuapa, que hasta donde entiendo sigue teniendo ahí sus canchas de entrenamiento el equipo del América. Bueno, ahí nos llevaba, a mi hermano y a mí, siendo niños todavía, digo un poco más grandes de lo que empecé a contar, eh, y ahí nos entrenaba, de vez en cuando, no siempre, pero sí nos entrenaba Carlos Reynoso, Enrique Borja, y muy en especial porque era menor que ellos dos, Cristóbal Ortega. Él sí nos entrega. Digo, yo estoy diciendo nombres que tal vez a muchos no les va a sonar, en especial de futbolistas famosos, pero yo sé que algunos, los que tengan mi edad, sí van a reconocer Eran que estos, que los estos grandes, futbolistas fueron unos cracks, ¿no? claro. Entonces, yo ahí disfruté muchísimo el jugar fútbol y bueno, después nos cambiamos a otra zona de la ciudad, más cercana a Insurgencia y Viaducto, a la colonia Escandón, y ahí también jugando cascarita con nuestros amigos de la cuadra. Pues nos apasionaba mucho el deporte y alguno de ellos encontró que había equipos de fútbol en Ciudad Deportiva, equipos infantiles, todavía éramos, no llegábamos a los 12 años de edad, más o menos. Entonces nos inscribimos en un club que se llamaba Contratos.
eh, un nombre muy raro, pero así se llamaba, y íbamos a Ciudad Deportiva los sábados, muy temprano en la mañana, a jugar contra otros equipos eh, de nuestra edad, pues. Y allí, bueno, las canchas en aquel entonces de Ciudad Deportiva eran desastrosas, eran sin pasto, de piedra, con vidrios rotos en las esquinas, ¿no? O sea, eran un desastre. Cuando era época de lluvia se volvían unos charcos de lodo impresionantes, pero aún así, la pasión por jugar, por correr, por tratar de anotar gol y todo para nosotros era impresionante. O sea, íbamos con todo el gusto del mundo. Nadie nos obligaba a ir, íbamos así con todo el gusto. Y de ahí fui saltando de liga en liga, otras más hacia la delegación Benito Juárez, enfrente del Parque Los Venados, y en fin, siempre estuve metido en ligas de fútbol jugándolo. Digo, está mal que yo lo diga, pero yo era un buenazo jugando fútbol. O sea, yo era el que anotaba los goles, yo era el que iba por el contrario a quitarle la pelota, ¿no? O sea, esa pelota no era de él, era mía, y entonces yo tenía que ir por ella, ¿no? Y claro, sufrí todo tipo de golpes, afortunadamente no tuve fracturas ni mucho menos, pero sí todo tipo de raspones, golpes, etcétera. Pero la pasión de jugar fútbol para mí siempre fue muy importante. Y bueno, yo crecí con la idea de mi padre de irle a la América y sí, digo, porque yo sé que la América es un equipo que mucha gente odia, pero ni modo, yo en esa infancia y entrando un poco a la adolescencia, sí fui, eh, ¿cómo se le llama? Aficionado de la De América. corazón. Pero luego ya en la adolescencia, cuando uno ya, incluso un poco pasando la adolescencia, cuando uno ya quiere ir a la disco y a las fiestas con los amigos y tomarse las primeras cubas y todo, y a fumar tabaco, eh, dejé el fútbol, más bien me aficioné por otros deportes, por ejemplo, la patineta, yo fui un gran, patinador en estas pistas tipo alberca, ¿no? Que salía yo volando, digo, hay fotos para probarlo, afortunadamente. Y entonces ya dejé el fútbol, pero también ya me dejó de interesar verlo en la televisión, porque una de mis tesis de esta charla que tengo contigo, bueno, y de que lo he platicado mucho con diferentes personas, es que para mí lo interesante del fútbol es jugarlo, no verlo. Es decir, lo he visto mucho, hoy lo vi cuando ganó la selección mexicana, que bueno, lo festejo, y seguiré viendo algunos partidos así salpicados. Me interesa ver a Portugal, ver a España, ver a Brasil, obviamente, que sigue siendo un equipo. Una vez que eliminan a México, ya todos le vamos a Brasil, digo, la mayoría al menos, pienso yo, o de mi generación. Pero bueno, como sea, sí veo fútbol en la tele, pero más ya lo veo en los mundiales, y eso no todos los partidos, sino algunos. Y de repente cuando algún amigo me dice, oye, es que la Champions, oye, es que la Liga de Europa o de cómo se vayan llamando las diferentes competiciones futbolísticas a nivel internacional, pues sí, me aviento un par de partidos, pero ya no me interesa tanto verlo en televisión y bueno, mi edad ya no me permite tanto jugarlo como lo jugué en mi juventud o en mi niñez y adolescencia, pero pero ya no lo veo tanto, o sea, más bien siempre mantendré la idea de que lo interesante del fútbol es jugarlo, no tanto verlo. Pero ahora está en su obra. Lo curioso porque tiene muchas obras de las que he tenido la oportunidad de ver y que tienen esa, no solamente la temática, sino que además tienen esa vibra, esa energía, que se nota que hay un gusto especial. ¿Cómo decide? Digo, se me hace hasta lógico, ¿verdad? De que dijera, pues, fue parte de una de mis grandes pasiones, pero ¿en qué momento decide estar haciendo esos diálogos tan interesantes a partir de la temática del balompié?
Sí, bueno, los artistas plásticos, los que hacemos pintura, escultura, grabado y otras técnicas híbridas del arte, como el arte objeto, pues siempre estamos buscando, digo, no, no todos, pero sí algunos estamos buscando como en el baúl de los recuerdos qué podemos tomar como tema para tratarlo en nuestro trabajo plástico y que ese trabajo también refleje pues un interés por el arte, o sea, no nada más por el tema, sino que también se vea reflejado en las técnicas, en el color, etcétera. Entonces, eh, cuando yo decidí, sí, ser pintor, pero también ese caminito me llevó por el arte objeto y en especial las cajas de madera, la mayoría al menos de madera, con objetos preexistentes dentro de esas cajas y aderezado con un poco de pintura y dibujo y demás. En algún momento me llegó la idea, sin buscarle mucho, me llegó la idea de que yo tenía que hablar del fútbol. Y entonces, no recuerdo bien cuál fue mi primera caja, casi estoy seguro que es una imagen que te mandé, que se llama, que en el vidrio dice se acabó el partido. Y entonces hay un solo futbolista con la pelota en la mano corriendo hacia una pirámide de cajas de cartón de la cerveza Corona. Porque, digo, como equipos amateurs en México que juegan en los llanos y así como yo lo jugué en Ciudad Deportiva y demás. Digo, en aquel entonces, cuando se acaba el partido, o más en la cuadra, en la cuadra con los vecinos, apostábamos que el que perdiera tenía que pagar los refrescos. Eso porque éramos niños, pero yo sé de buena fuente que hay gente que apuesta que el que pierda pues paga las caguamas, que es el Claro, caso de esta caja. O no hay necesidad de apostar, simplemente mucho del fútbol llanero en México es de que cuando se termina el partido van y se emborrachan con caguamas porque ganaron o porque porque perdieron. perdieron, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, en fin. Entonces, esa fue la intención de esa pieza que me encanta. Yo la expuse pues un par de veces seguramente, ahorita no recuerdo bien dónde. Y luego ya como mucha de mi obra pues se va a manos de gente que le interesa tenerla, sean coleccionistas o no, porque yo ahí hago una diferencia de quién es un coleccionista y quién es alguien que simplemente quiere un objeto, llámese pintura, caja o grabado, sin intención de coleccionar, sino que ese objeto le gustó para tenerlo en su casa y punto final. El coleccionista va más allá, siempre está buscando alimentar su colección con más piezas y con otras temáticas o la misma, en fin. Pero sí, yo después de esa primera caja, con el tiempo, no era una tras otra, pero con el tiempo sí fui abordando el tema del fútbol y entonces lo llevé al ámbito de que el fútbol también se jugaba, como te mandé una imagen, en un panteón, ¿no? O en un sembradío digo que en esta ocasión le puse trigo, pero que podría ser en un campo donde sembraban maíz, ahí también se juega fútbol y en la playa, ¿no? Hay una imagen que te mandé que es un futbolista en la playa, en fin, como que intenté irle dando diferentes sedes a donde se podría jugar fútbol. Perdón, Toño, no te estoy escuchando. Yo puse aquí, me puse en silencio. Ya, Pero ya te ya. escucho, ya te escucho. Y la última o de las últimas piezas que ha trabajado, de las más significativas en su caso, parece que la primera fue una que recuerda con más cariño, pero alguna otra que haya sido también de las consentidas o, en fin, alguna que le haya también movido bastante para recordar aquellos tiempos o simplemente entender que el fútbol sigue siendo parte de su pasión. Sí, bueno, hay una pieza que ahorita se está exponiendo en el Palacio del Arzobispado, acá en la Ciudad de México, que se llama Energía.
Y bueno, es una caja que tiene como, dentro de la caja tiene elementos muy escolares, digamos como de escuela primaria, ¿no? Eh, como gráficas de cosas que se pueden dar en las aulas, ¿no? De materias de física, de español, etcétera. Hay como una foto la clásica foto del grupo escolar de los niños uniformados con su suéter, su camisa blanca, etcétera. Y por ahí hay algunos elementos de fútbol y en especial un futbolista tridimensional pequeño, de estos de trofeo, que yo en mis excursiones a los mercados de viejo, pues siempre estaba muy atento a encontrarme este tipo de trofeos y luego ya incluirlos en mi obra, bueno, pintados de otra manera y en fin. Esa sería una de mis piezas, porque también en las escuelas a las que yo fui a cuatro diferentes primarias, a diferencia de otros niños que los inscriben en primero y hasta sexto salen de su primaria única, ¿no? Ah, No, en mi caso, como mis padres se iban cambiando de casa o por lo que sea, hice la primaria en cuatro diferentes y te puedo decir que en casi todas, salvo en sexto, había equipos de fútbol y también jugábamos contra otras escuelas y demás. Entonces yo considero que también esa pieza habla de esos recuerdos que yo tengo de la escuela primaria, que también mi obra está plagado no necesariamente de fútbol, sino de elementos de esa estética de las escuelas, de los útiles escolares y de la disciplina, del ir uniformado con pelo corto y muchas cosas de esas. Pero sí, en especial la pieza que está en el arzobispado que se llama Energía, habla de esa, pues sí, esa energía que te llena el jugar fútbol, aunque sea en el recreo o ya contra otros equipos de otras escuelas y demás. Y luego hay otra más que estoy seguro que te mandé, que le titulé ¿Qué suerte tienen las que sí se bañan? Que es una pieza, pues tal vez de las más grandes que he hecho con el tema de fútbol, en el que sí se ve casi un equipo de fútbol completo en muñequitos de plástico, ahí ensamblados a una madera, pero hay también como de estos jabones que te venden como en plan brujería, de que si te bañas con ese jabón te vas a tener más suerte o vas a conseguir pareja, o etcétera, etcétera. Y entonces sí hablan de esta relación que teníamos digo ya un poco más hacia la adolescencia, de que las hermanitas de nuestros amigos eran las porristas del equipo, ¿no? Y entonces, bueno, yo quise hacer ahí no sé, tal vez un chiste local en el que si esas chicas se bañaban, pues iban a tener más suerte con nosotros, los héroes futbolísticos del equipo, ¿no? Algo así. pues bueno, en este caso, ojalá que del anterior me puedas hacer favor de enviar la imagen y obviamente que este, son, pues yo creo que anécdotas muy sabrosas, ¿no? De cómo las vivenció un chamaquito que se encontraba con la vida y de cómo ese niño creció y de cómo finalmente se alejó en apariencia, pero que finalmente su corazón me parece que sigue estando dentro de un balón. Maestro Jabrena, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo, es un honor muy grande que me haya tomado la palabra, que me siga la corriente, de que finalmente pues nos comparta al mundo esta parte de lo que vive un artista en torno a sus recuerdos, a su memoria, es el arte de la patada y pues espero que a nuestro país le siga yendo muy muy bien, y pues a final de cuentas ya estaremos platicando en algún otro momento acerca de su amplio trabajo y de su muy muy interesante propuesta. Muchísimas gracias. Pues yo te agradezco también a ti que me has invitado y pues seguimos en contacto para otros proyectos que puedan surgir. Muchas gracias, Toño, de veras. No, no, muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Sale, hasta luego.